Muy buenas tardes y bienvenidos a los miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor José María Peiro, catedrático emérito de Psicología de la Universidad de Valencia, académico de número de la Academia de Psicología de España, miembro de la Academia Europea e investigador senior del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Muchas gracias, profesor Peiró. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y, desde luego, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Presentar al profesor José María Peiró es presentar a una de las figuras de nuestra psicología con más prestigio internacional. De manera que no es solo uno de los referentes más importantes de la psicología española en el ámbito de la psicología del trabajo y las organizaciones, sino también un referente en este ámbito a nivel mundial. El profesor Peiró se licenció en la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en la Universidad de Valencia y en el año 1982 ya era profesor en la Universidad de Valencia, universidad en la que 2 años más tarde obtuvo su cátedra en Psicología Social y de las Organizaciones. En estos más de 50 años, el profesor Peiró ha construido con su incansable trabajo una productiva y excelentísima carrera académica e investigadora con una proyección nacional e internacional que sin duda es difícil de igualar. Sus trabajos sobre inserción laboral, calidad de servicios, clima, cultura en las organizaciones, equipos de trabajo, aspectos psicosociales de las TIC o prevención de riesgos laborales, por mencionar algunos de sus temas de investigación, no solo han contribuido al prestigio y relevancia de la psicología del trabajo y las organizaciones, sino que han creado escuela. Una escuela que se ha forjado sobre las sólidas bases de más de 350 artículos científicos publicados, la dirección de casi 50 proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas nacionales, autonómicas y europeas, y de más de 70 tesis doctorales que ha dirigido. De hecho, entre sus doctores, hay que decirlo con orgullo, se encuentran más de 10 catedráticos, más de 37 profesores titulares de universidades de toda España y de numerosas universidades de Europa y Latinoamérica. Una escuela que además tiene una marcada y exitosa proyección internacional. El profesor Peiró ha sido profesor invitado en numerosas universidades extranjeras, por ejemplo, la Universidad de Portland, la Universidad de Coimbra, la Universidad Católica de Uruguay, la Universidad de Trento, la Universidad de Polonia. Ha sido editor de la Revista Europea de Psicología del Trabajo y las Organizaciones y de la Enciclopedia Oxford de Investigación de Psicología o de la Enciclopedia Oxford de Psicología Industrial del Trabajo y de las Organizaciones. También ha sido coordinador del máster Erasmus Mundus de Psicología del Trabajo, Organizaciones y Personal. Ha sido presidente de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, presidente de la División de Psicología de las Organizaciones de esta asociación y presidente de la Asociación Europea de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, entre otros muchos puestos de responsabilidad. Esta ingente labor investigadora e internacional no le ha impedido desempeñar puestos de responsabilidad en la universidad. Ha sido, por ejemplo, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, ha sido director de su departamento de psicología, el primer director de su Instituto Universitario de Investigación de Psicología de los Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida, y director fundador de su servicio de la Universidad de Orientación Laboral y Observatorio de Inserción Laboral, o director de su programa de doctorado interuniversitario en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Como reconocimiento a esta fructífera y brillante carrera académica, profesional e investigadora, el profesor ha recibido numerosísimas distinciones y premios que sería próligo enumerar. Por nombrar solamente alguno, es doctor honoris causa por la Universidad de Coimbra, por la Universidad Metodista de Sao Paulo, por la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la Universidad
Nacional Federico Villarreal de Lima y por la Universidad de Maastricht. Y ha recibido el Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de España, el Premio José Luis Pinillos a la Excelencia e Innovación en Psicología de Psicofundación, el Premio por Contribuciones a la Psicología Aplicada a la Sociedad Científica Española de Psicología Social, el Premio Aristóteles de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, el Premio Fukuhara de Investigación y Servicio Internacional del Consejo Internacional de Psicólogos o el Premio a la Contribución de Toda una Vida de la Asociación Europea de Psicología del Trabajo y las organizaciones, ya digo, entre otros muchos. Así pues, ¿qué voy a decir? Es un honor y un placer presentar al profesor José María Peiró y su conferencia Salud laboral e incapacidad temporal, una aproximación psicosocial y organizacional. Cuando quiera, profesor, y muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias a ti, Maripaz, por la extensión y el cariño con que has contado un poco mi vida académica. La verdad es que te lo agradezco y nada, encantado de estar aquí con los académicos y con las personas que se han interesado por esta temática y por mi conferencia. Y voy a pasar a presentar. Bien, he elegido es el tema de la salud laboral y la incapacidad temporal. Bueno, primero porque es un tema sobre el que llevo investigando en colaboración con la mutua Umivale, ahora Umivale Activa, desde hace más de 15 años. Y segundo, porque ahora es un tema que está en el candelero, está preocupando a la sociedad, a la empresa, a los agentes sociales, porque está aumentando y ello puede ser indicador de que algo no está funcionando bien en términos de salud y también quizás en términos de el rigor con que se aborden estas cuestiones. Yo voy a plantear estos 5 puntos. Haré una pequeña introducción para después hacer una especie de panorama rápido sobre los datos, los grandes datos a nivel de España que nos permiten hacernos cargo de la situación. Después pasaré a presentar un modelo psicosocial que hemos desarrollado en nuestra investigación para el análisis de esa incapacidad temporal, porque es un fenómeno muy complejo en el que intervienen a múltiples niveles, un fenómeno multinivel y en el que intervienen múltiples actores, múltiples grupos de interés y por lo tanto su análisis requiere, digamos, mucha atención a múltiples variables. Comentaré un poco algunos de los planteamientos de estrategias y programas de actuación y terminaré con unas reflexiones ante el nuevo escenario que se nos plantea en el mundo del trabajo en los tiempos que corren. Bien, si empezamos por los datos, ya he dicho que, digamos, este interés por esta investigación, mío y de algunas personas del Instituto IDOCAL, pues se inicia en el 2006 cuando se creó una cátedra de salud laboral promovida por Umivale, uno de cuyos frutos fue este libro que está aquí, que la verdad es que es uno de los libros que ha tenido más impacto real, porque lo que planteamos allí ha sido tomado en consideración por muchos agentes de salud de la mutua Umivale y lo han llevado a la práctica. Unos 10 años después, y ante todo el cambio y todo el paso de la crisis que, digamos, económica y financiera y también del mundo laboral, pues nos encargaron un segundo estudio, este de carácter cualitativo también, sobre qué había cambiado en el tema del absentismo. Vamos a ver, tomando los datos del 2022, que son los que están ya por anualidades completas, podemos decir que la población protegida media de incapacidad temporal en contingencias comunes, ahora clarificaremos algunos de estos términos, pues se puede ver que está en 18 millones y medio y que en comparación al año 21 ha incrementado en un 4,3. Pero si miramos todos los procesos
de bajas nuevas, procesos nuevos de baja, en 2022 ascienden a 7.300.000. Una primera cosa interesante, mientras que la población protegida solo aumentaba en un 4,3%, los procesos de ausencia han aumentado en un 36%. Pero además, si miramos la incidencia media mensual de esos procesos, pues está que hay 31,3 procesos de baja por cada 100 trabajadores protegidos. También aquí ha habido un incremento del 30% sobre el año anterior. La duración media de esos procesos es de, ha descendido, es de 41,23 días y ha descendido en un 20%. Pero, sin embargo, el coste en millones ha aumentado en un 15,7%. Como ven, es un panorama que no es muy halagüeño desde el punto de vista de que hay que preguntarse qué está pasando en la población laboral española. ¿Qué está pasando? Que tenemos unos indicadores de salud y de enfermedad y de problemas de salud bastante preocupantes y muy elevados. Cuando ya miramos esas bajas en cómo se concentran, ocurre que el 12% concentra más de 2/3 de esos episodios de baja. O sea que hay unos repetidores, hemos llamado en esta transparencia, y para que ustedes hagan una idea, pues el porcentaje de repetidores desde octubre del 19, es decir, antes de la pandemia, pues estaba en un 8,7 y desde octubre del 21 ya ha subido al 11,1, en octubre del 22 todavía por efectos de la pandemia todavía sube más y ahora estamos en un 12%. Luego hay una variación importante sobre el 19 del 36%. Por otra parte, el porcentaje de bajas, bueno, no baja durante 21 y 22 y el porcentaje de bajas de estos repetidores, pero vuelve a situarse en más de 2/3 en el 23. El porcentaje de absentismo lo tenemos en torno a más de 2/3 y también ha ascendido ligeramente. Es interesante caer en la cuenta que las bajas de los repetidores tienen una duración menor que las del resto. Duran como media 25 días, mientras que el resto dura 82 días de media. Bien, ¿qué más podemos ver? Pues que ahora ya vamos a la tasa de incapacidad temporal. Hemos querido coger recorrido empezando en el 2007, es decir, inmediatamente antes de la crisis económica y financiera mundial, prácticamente mundial, y que en España se arrastró y tocó suelo en el 2013. En el 2007 estábamos en una tasa del 3,85 en España de absentismo. En el 2013, en el 2,70, algunas voces han dicho, parece que cuando estamos en crisis la gente está más saludable, mientras que cuando nos recuperamos de la crisis la gente tiene más problemas de salud. También hay voces, en especial de los agentes sociales, que dicen, no, el miedo hace que incluso no estando saludable la gente vaya a trabajar. En cualquier caso, tenemos una curva que está acusando la crisis económica y también la pandemia, y en la pandemia vemos que la pospandemia ha llevado a un incremento. Se pierden, estamos en un 5,3 de las horas trabajadas de pérdida, de tasa de absentismo, que es alta. Y comparado con el 2013, la hemos duplicado casi. Y comparado con el 2007, ha aumentado casi un 40%. Esto equivale a tener 1.200.000 personas de baja a diario. Por lo tanto, es muy importante preguntarse qué está pasando. Además, desde el 13 vemos que el déficit acumulado de la seguridad social es de 150.000 millones de euros por las prestaciones de la tasa de incapacidad temporal. Y si quieren la distribución por provincias, yo había puesto ahí unos interrogantes
porque en realidad quería preguntarles antes de poner los colores, pero han salido enseguida, ¿dónde creían ustedes que habría más tasa de absentismo? Pues son las provincias que están en la cornisa cantábrica, en rojo, Extremadura y Murcia. Eh, bueno, después tienen las que tienen unas tasas menores. Y una de las cosas que es importante, porque está incidiendo también mucho, son las listas de espera. Las personas en lista de espera quirúrgica. Una persona que se le diagnostica una fractura y está 3 meses, 4 meses en lista de espera, todo ese tiempo está en una baja. Y por lo tanto, desde el 2007, como pueden ver, el incremento de las listas de espera es espectacular. Es más de 2 veces el que teníamos en el 2007. Por otra parte, también está incrementándose con algún valle las bajas con duración superior a 365 días. Antes del COVID, pues en enero, perdón, en el 19, pueden ustedes ver que nos estábamos moviendo en 34.000, pero es que después del COVID, lógicamente, eso se disparó a 118.000, eh, baja en mayo del 22, pero repunta y estamos otra vez en unas cifras muy altas. Si vamos a los trastornos mentales, vemos que los trastornos mentales suponen el tercer, primero, mayo del 2020 fue, o del 2023 ha sido el que tiene más trastornos, más bajas registradas por salud mental. Si miramos por orden de frecuencia las enfermedades y de duración por días, los trastornos mentales tienen una duración promedio de baja de 108 días, solo por detrás de 165 las neoplasias y 129 las enfermedades del aparato circulatorio. Si miramos además el coste de las prestaciones, en los trastornos mentales se nos va más del 15% y solo va por delante las enfermedades del sistema osteomioarticular, es decir, todos los problemas digamos, óseos, digamos, del aparato locomotor, etcétera. Bien, por lo tanto, este es un poco el panorama y compartirán con ustedes conmigo que es importante que la psicología aporte su visión y su perspectiva a qué se puede hacer. Nosotros tuvimos que revisar y hemos hecho varias revisiones sistemáticas del absentismo y les voy a dar y a partir de ahí hemos construido un modelo para analizarlo de una manera bastante integral. Pero definamos primero, el absentismo es la falta de asistencia al trabajo cuando estaba prevista la asistencia. Puede ser un absentismo voluntario, por ejemplo, una persona decide no ir porque quiere hacer otras cosas, o involuntario, por ejemplo, una persona está enferma, va al médico y le prescribe una baja, pues no puede ir. Es una forma de retirada en el sentido de withdrawal, de que la persona no va al trabajo. Pero cuidado, no es la misma y a veces tratarlo como si fuera única hace que a lo mejor se puede corregir absentismo, pero otras formas de retirada suben, como el ausentismo o como la rotación o los retrasos. Yo siempre he dicho que el absentismo en sí no es un problema, el absentismo es un fenómeno, porque aspirar a que no haya absentismo y de caracterizarlo como problema no puede ser. Ahora bien, cuando pasa a determinados niveles hay que mirarlo porque puede ser un problema y un problema importante por los costes que supone. Ya he dicho que hay absentismo voluntario e involuntario, hay absentismo que las empresas pueden prever, a veces también se considera absentismo la baja por paternidad, los permisos por matrimonio, etcétera. Todo eso es previsible, otros no son previsibles, un accidente, hay absentismos por múltiples motivos. El que más nos interesa aquí es el absentismo por problemas de incapacidad temporal de salud y ahí hay tres conceptos la, el absentismo por incapacidad por contingencias comunes, la CC, que es el que tiene un 80% de todo el volumen, el absentismo por accidentes de trabajo
afortunadamente ha disminuido y ha ido disminuyendo, aunque ahí sí que deberíamos tender al mínimo posible, al cero, y el absentismo por enfermedades profesionales, que puede requerir en algunos casos la revisión de esa categorización, porque hay enfermedades que claramente son, o que son profesionales en muchos casos, y así lo reconocen a veces hasta los tribunales, y sin embargo no están en el catálogo de enfermedades. Hay distintas maneras de medir el absentismo, la tasa, el número de ausencias, la duración de las ausencias, y es muy importante hacer definiciones en función de los análisis que hace falta hacer. Una cosa muy importante y que es uno de los caballos de batalla cuando yo reúno a los distintos grupos de stakeholders a analizar qué está ocurriendo con el absentismo. El absentismo no es sin más no ir a trabajar porque uno está enfermo o porque uno tiene un problema de salud. La definición que se da en la Ley General de la Seguridad Social del 15 es que la IT, la incapacidad temporal, es una situación laboral prevista cuando un trabajador está impedido para trabajar por enfermedad o accidente. Muchas veces una persona puede tener una enfermedad o un accidente y estar recibiendo asistencia sanitaria, pero no estar impedido para trabajar. En ese caso, no estaría en principio obligada o incluso recomendada la baja. Luego, no toda situación con alteración de la salud conlleva necesariamente una IT. Y de hecho ahora se está hablando de que el teletrabajo puede reducir las ITs porque al no tener que ir al lugar de trabajo, quizás haya gente que teniendo alguna alteración de problema de salud pueda seguir desempeñando su trabajo. Por lo tanto, quien tiene la responsabilidad, que es el médico de familia, de prescribir la baja, no solo ha de ver la situación de salud, sino que ha de conocer el puesto de trabajo de esa persona. Y esto es un caballo de batalla porque hay muchas voces o algunas voces que dicen que eso no se cuida suficientemente o los médicos de cabecera no tienen las suficientes herramientas para conocer y adoptar un criterio más ajustado. En cualquier caso, muchas veces la IT conlleva una prestación de la seguridad social, con lo cual, además de un acto médico, la decisión de conceder una baja es la decisión de conceder una prestación de la seguridad social, lo cual es muy importante y es un logro social, pero, como han visto ustedes, tiene unos costes muy altos. Bien, hemos tratado de entender el proceso por el cual se producen las bajas y las altas. Y hemos visto, siguiendo la literatura, que hay una teoría, que las teorías de la toma de decisión son muy interesantes para esto. ¿Cómo se decide? El trabajador una mañana se levanta y dice, no me encuentro bien, me voy al centro de atención primaria porque hoy no me encuentro bien y yo creo que no estoy para ir a trabajar. Eso es una decisión. Luego llega allí y el médico toma otra decisión. ¿De qué depende cuáles son los determinantes de esas decisiones? Pues puede estar influyendo la situación de la salud de la persona, la situación del trabajo de la persona, el entorno social y familiar de la persona, aspectos económicos y legales. Pero cuando todo eso, la decisión de ausentarse del trabajo, se justifica por baja médica, combina, como ya les he dicho, esas dos decisiones. Por lo tanto, vamos a centrarnos en analizar esas decisiones. Para empezar, eh, en el debate y en los análisis cualitativos que hemos hecho, hay voces que insisten en que puede haber decisiones que son crystal clear, clarísimas, está clarísimo que la persona no debe ir a trabajar, pero que después hay una gama de grises en donde distintas personas, distintos médicos, distintas condiciones adoptan decisiones diferentes y uno dice, hoy no me encuentro muy bien, pero voy a trabajar porque no voy a dejar a mis compañeros con todo el trabajo, y otra persona con los mismos síntomas se etiqueta como que no se encuentra bien y que va a pedir la baja. O a que mire el médico si le puede, si tiene razón para darle la baja. Por lo tanto, hemos establecido esta gama de grises porque hay muchos factores que llevan a que las decisiones se sitúen en uno u otro sitio. Eh, ¿Qué puede influir en la decisión de ir a solicitar una baja, sobre todo en la zona gris? Pues hemos revisado literatura y hay una literatura que dice que el proceso de etiquetado como enfermo por parte de la persona es muy importante.
y que hay que ver cómo se influye en ese proceso. Pero en ese proceso de etiquetado puede estar influyendo el entorno social y el entorno familiar de la persona. Y eso se ha caracterizado como un absentismo pool. Si una persona tiene un niño de 3 años enfermo, sea un hombre, sea una mujer, no lo puede llevar a la guardería, al colegio, no tiene a nadie con quien se quede, pues puede una fórmula ser ir a solicitar, y sobre todo si eso se alarga, una semana, 2 semanas, pues ir a solicitar una baja por estrés, por el motivo que sea. Y eso serían un entorno pull. Luego estaría el entorno push, cuando en la empresa hay un mal clima y el trabajador va allí y va como al infierno, pues la verdad es que la propia empresa está animándole a que si tiene algún motivo, pues de no ir. Y esos serían los factores que influyen en la decisión del trabajador. Pero luego hemos analizado también qué factores influyen en la decisión del médico. Lógicamente, el criterio médico y la profesionalidad del médico es el más importante. Pero pasando un paso más allá, hemos analizado también las consecuencias de que un médico, si no tiene suficiente tiempo o recursos para hacer un buen diagnóstico, por ejemplo, de un problema mental o de un problema, porque también es a veces de algias, que también es muy difícil, digamos, diagnosticarlo bien sin herramientas y es relativamente más fácil que otro tipo de enfermedades la simulación. Pues si todo eso pasa, entonces puede haber falsos positivos y puede haber falsos negativos. Y con entrevistas a algunos médicos y a algunos, digamos, inspectores, hemos analizado las consecuencias de un falso positivo. Si yo doy la baja y no había motivos, ¿qué consecuencias ocurren para el médico y qué consecuencias ocurren si hay un falso negativo? Bueno, pues también esas decisiones pueden explicar parte de cómo está lo que está el fenómeno del absentismo y eso también ocurre para las altas. Bien, pues ya vemos que entonces tenemos en el modelo que vamos construyendo, tenemos antecedentes pull y tenemos antecedentes push y tenemos unos moduladores que no voy a entrar en ellos porque son complejos, pero son muy interesantes de analizar. Por ejemplo, la gestión de la empresa, cómo la empresa gestiona el absentismo. Ahora lo veremos. Bien, entre los factores push podemos decir que están unas condiciones de trabajo inadecuadas que no favorecen la salud, sino que más bien ponen en riesgo esa salud, el estrés, carga de trabajo de turno. Los pero también hemos visto otras teorías, desequilibrios entre contribuciones y compensaciones. La gente ve que no le están cumpliendo el contrato psicológico y eso puede, en esa zona gris, decir, yo no me encuentro bien. O una cultura de absentismo. La empresa, hemos visto algunas organizaciones que la manera de afrontar el estrés era, por ejemplo, en el sistema educativo, era ir rotando las bajas, porque la verdad es que es un estrés elevado y se ha creado como estrategia de afrontamiento una cierta cultura de absentismo. Bien, hay veces que es la propia empresa, con sus políticas, promueve el absentismo porque ya hemos hecho varios estudios en donde el trabajador, bajo ciertas condiciones y en ciertas situaciones, le ingresan más dinero cuando no va a trabajar que si va a trabajar. Y eso, pues bueno, es otro elemento que puede estar motivando. Entre los factores pull han salido muchos, pero bueno, resaltar porque se han mencionado en varias ocasiones aspectos personales o incapacidad para conciliar vida personal y profesional, además de la enfermedad, por supuesto, e incluso las fiestas locales. Vale, ¿y qué modelos teóricos explican todos estos aspectos? Pues hay un modelo que hace referencia al fly away, huida del trabajo. Este sería un factor push. Las condiciones de trabajo son muy negativas o son negativas y el trabajador dice, si yo tengo oportunidad de no ir porque tengo una base, pues no voy a ir. Otro modelo analiza por qué las personas cuando están inadaptadas a su puesto de trabajo, cuando la persona no encuentra y está en un puesto que no rinde bien, que no puede hacer las cosas bien, ¿qué tal? Pues eso también puede explicar. La teoría del intercambio ha sido muy utilizada porque la persona busca su subjetiva equidad entre aportaciones y compensaciones
y a veces no la ve y entonces pues busca reequilibrar esos desequilibrios del intercambio. También y sobre todo cuando se está gestionando una cultura de absentismo, la comparación social es muy importante, porque cuando un trabajador está de baja, si no hay un mecanismo de sustitución muy cuidado, hay sobrecarga para el resto de trabajadores o deterioro del servicio para los clientes cuyos malos humos los pagan los trabajadores que no están de baja, claro. Entonces, todo eso hace que la cultura de la empresa, la gente se compare y diga, pues si esta persona está tomando una baja y creo que no tiene mucha base o tiene una base, pues yo también lo voy a hacer. Entonces, es otra teoría que es muy interesante. La cultura de la empresa y la sociedad y lo que ya he comentado de los aspectos estructurales en donde la propia empresa a veces está pagando más cuando no se va a trabajar. Bien, pero todo eso entra en un entorno social más amplio, con factores sociales, con factores de la empresa y del lugar de trabajo y con factores individuales. Pero igual que es importante analizar los procesos por los que se adopta una baja médica, también es interesante analizar los procesos por los que se adopta el alta médica. Y aquí, de nuevo, puede ser por iniciativa de la decisión del trabajador, los hay y bastantes, o puede ser por iniciativa del médico que, de acuerdo con unos protocolos que existen, pues va revisando con unos espacios de tiempo la situación de la salud de este trabajador en relación con con su lugar de trabajo. Es importante analizar, y nosotros hemos hecho estudios para entender qué pasa cuando llega un trabajador después de 8 meses de baja médica, o 12 meses de baja médica, o un mes de baja médica. Y desde luego hemos visto muy buenas prácticas en algunas empresas, con acogida, con adaptación, etcétera. Y hemos visto también unas prácticas muy pobres. Pero eso puede incidir, y sabemos que incide, sobre posibles recaídas. Por otra parte, hemos estudiado y analizado las consecuencias de ese proceso de ausencia. Y muchas veces se analizan las consecuencias para el trabajador y las consecuencias para la empresa, pero no se analizan las consecuencias para los compañeros, para los clientes, para la sociedad, y eso no se calcula, no se computa, al menos claramente, como costes. En especial cuando no hay sustitución. Si hay sustitución, el coste se computa para la empresa por el coste que supone la sustitución, el hecho de que la persona que llega puede no estar entrenada, supone también un esfuerzo de los compañeros, etcétera. Bien, voy a saltar esto porque es lo que he estado comentando. Eh, ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Nosotros en este modelo, y sobre todo aquí hemos hecho mucha investigación cualitativa que les voy a contar ahora luego un poco, pues decimos que la primera actuación tiene que ser una prevención primaria de los riesgos laborales y también de los riesgos psicosociales que actúe en la raíz, en las causas. Hemos recomendado también el esfuerzo de que se busquen prestaciones para situaciones, por ejemplo, de conciliación, etcétera, las va habiendo, porque si no, la prestación por ausencia por IT se convierte en una prestación refugio que viene a resolver problemas para las que no está pensada y por lo tanto podríamos matar a la gallina de los huevos de oro, porque con el déficit que tenemos, pues hay que ir con cuidado. Por lo tanto, el primer nivel es prevención, promoción de la salud, prevención de los riesgos psicosociales, etcétera. El segundo nivel perdón, sería lo que yo llamo prevención secundaria porque es atender a ver si podemos anticipar qué persona se va a poner de baja y ver si podemos corregir la situación evitando que eso ocurra. O si podemos potenciar y facilitar la reincorporación. Y el tercero es también la gestión de esas bajas que tiene
toda una serie de gestión de control, tienen una serie de gestiones de seguimiento de la salud y el bienestar del trabajo. Bien, entre los años 18 y 20 hemos hecho con unos 70 informantes de todos los grupos de interés, desde jueces de lo social hasta médicos, hasta inspectores, empresarios, directores de recursos humanos, sindicatos, eh, responsables de pequeñas empresas, lo que se llaman los despachos, que les asesoran. Hemos hecho unos 12 focus group explorando una serie de cuestiones, entre ellas, pues, cómo se explicaba que cuando peor vamos económicamente tenemos menos ausencias por enfermedad y por incapacidad temporal, y cuando mejor vamos económicamente tenemos más. Ya pueden imaginarse, y ahí tienen los informes que los pueden descargar de la página web de Umivale, pues que todos estos actores dan distintas perspectivas muy interesantes sobre lo que está pasando. Eso nos llevó a abordar una temática que era el uso, el abuso y el no uso, porque a veces hay que usarlo y no se usa, y eso es lo que se conoce como presentismo. Y eso tampoco es bueno, porque si alguien va enfermo a trabajar, luego se agrava la situación y cuesta más. Luego hicimos un segundo informe sobre el uso, abuso y no uso de la IT. Esto nos llevó también a ver que había unos actores importantísimos y que son todos los actores sanitarios que intervienen en la incapacidad temporal. Ahí están las mutuas, allí están los inspectores médicos, allí está el INS que da altas y bajas, allí están los médicos de familia, y allí también hicimos un análisis muy detallado. Al final, el cuarto informe, así, y se presentó el año pasado en el Consejo Económico y Social, ha sido sobre propuestas de mejora. Y yo me voy a concentrar unos minutos en que tengan una visión panorámica. Si están interesados pueden ver qué propuestas de mejora hemos encontrado. Hicimos propuestas de mejora en las empresas, para las empresas, para los trabajadores, los agentes sociales, la legislación, por tanto, el poder público, la sociedad y los actores del sistema sanitario. En cuanto a las empresas, entendemos que hay como un triángulo fundamental. El primero, cuidar la salud, promover hábitos saludables, adaptación y reincorporación, acelerar la curación en lo que puedan. Segundo, promover el compromiso, que haya comunicación, que haya participación, que haya un buen clima social, que haya unas buenas prácticas de recursos humanos, que se cuide la conciliación, que se gestione por objetivos y que se cuide la retribución. Y el tercero, gestión justa, que haya sanción de los que abusan de esto, que haya control y seguimiento y que se establezcan incentivos para reducir el uso inapropiado de las ausencias. Si miramos a los trabajadores, también creemos que es importante que sean conscientes de que ellos también deben de colaborar en esto. El autocuidado de la salud. Muy importante tomar cuidado y llevar, digamos, cuidar también los accidentes fuera de trabajo, porque también repercuten en las bajas por el trabajo. Por lo tanto, cuidar la seguridad en el entorno fuera de la empresa, actuar desde el compromiso y unas actitudes éticas y equitativas. Si miramos a los actores del sistema sanitario, aquí hay un gran número de recomendaciones que las hemos agrupado en cuatro aspectos, relacionadas con la prescripción de la IT, relacionadas con la asistencia sanitaria y relacionadas con el control de la IT. Sobre la prescripción de la IT se insiste en que los médicos de atención primaria deben tener más formación en qué es la prestación del IT y cuál es la legislación. Han de separar, y algunos recomiendan que se separe la asistencia sanitaria y la prescripción. Otros recomiendan que se les fijen objetivos a los médicos, igual que se les fijan objetivos en cuanto a las prescripciones farmacológicas. Bueno, las hay de todos los gustos, pero hay muchas ideas ahí que podrían ser consideradas. En cuanto a la asistencia sanitaria, se dice que se debería dotar más recursos a los servicios públicos de salud. Se dice también que habría que aprovechar los medios de las mutuas, y se dice que habría que diferenciar
listas de espera para que los que están trabajando tuvieran prioridad, cosa que otros cuestionan porque todos somos iguales ante los servicios públicos. Por último, se habla del control y se dice que se están utilizando ya técnicas y algoritmos para identificar las bolsas de fraude, que se debe dotar de más recursos a la inspección del INS y que el INS que se debería conceder la competencia de propuestas de alta a las mutuas. Como ven, son muchos los agentes sociales, empresa y sindicatos, pues también hicieron muchas propuestas de mejora y ahí constatamos zonas donde todos están de acuerdo y zonas donde hay discrepancias. Primero, veamos los acuerdos. Los acuerdos, pues constatamos que hay un amplio acuerdo por parte de las dos partes, de los dos actores sociales, en promover el compromiso de la plantilla, en promover el cuidado de la salud, en que hay que colaborar y comunicar con los actores sanitarios y constatamos también puntos de desacuerdo. Por ejemplo, eh, en la empresa se percibe que hace falta más gestión y control de la IT porque hay una bolsa de fraude. Sin embargo, los sindicatos creen que esa bolsa es mucho menor y que lo que es importante es mejorar la salud y la prevención de riesgos y la calidad del trabajo de las empresas. Por lo tanto, aquí hemos estudiado utilizando la teoría de los modelos mentales que hay unas discrepancias en parte del modelo mental y es importante el diálogo. Y es importante trabajar por el consenso y para eso hay una herramienta que son los convenios colectivos, etc. Bien, ¿y qué más en cuanto a la sociedad? Se ha mostrado mucha preocupación porque en la sociedad todavía, digamos, queda margen de mejora en cuanto a la educación de la responsabilidad social. La prestación de IT es un gran logro social, habría que cuidarla y habría que evitar los abusos para que no sea inviable. Eh, Habría que evitar también la prestación refugio, porque podría utilizarla como prestación refugio para otras cosas que pueden estar bien, pero que no son IT. Y habría que cuidar la sostenibilidad de los costes y de la sobrecarga económica. Eh, Se habla de que en la cultura todavía tenemos una expresión muy generalizada, me voy a coger la baja. O que cuando hay un conflicto si no me pasa esto y aquello, me voy y me cojo la baja. Claro, eso es poco razonable, pero lo tenemos y se usa como terminología culturalmente. En cuanto a la legislación, aquí también hay discrepancias. Se pretende que haya una legislación para que se amplíen las prestaciones adecuadas. Creo que en los últimos 2 años se ha avanzado en esto, pero sin embargo no vemos que baje la tasa de absentismo. También se plantea que se suprima la obligatoriedad de la autorización de los servicios públicos para que las mutuas puedan intervenir, porque las mutuas ofrecen todos los servicios de traumatología, reduciendo mucho el tiempo de listas de espera. Pero lo de autorizar el servicio público ya ha de ser con el consentimiento del trabajador. Se pide que haya posibilidad de sanción por faltas de asistencia al trabajo reiteradas. Se pide que haya disuasión de los comportamientos abusivos. Se pide que se actúe en las listas de espera, en la separación de la asistencia sanitaria y la prescripción y que se compartan mejor los datos, porque aunque ciertas comunidades tienen acuerdos con el INS, otras no lo tienen y por lo tanto los bases de datos no ayudan mucho. Bien, para ir terminando, podríamos coger un poco más de vuelo y decir, ¿qué está pasando en el trabajo y en el mercado laboral en España? Y si esto también, desde una perspectiva más macro, nos puede ayudar a entender mejor este fenómeno. Bien, pues parece que en los últimos años, después de la pandemia, está habiendo, bueno, esto es una noticia del país, empleados a la fuga, así es la gran desbandada laboral. Si miramos el informe de Randstad,
sobre la rotación laboral en España, pues resulta que en las entrevistas, en las encuestas a un buen número de empresas, pues el 77% dice que la rotación en buena medida es porque nuestros trabajadores tienen ahora mayores oportunidades laborales alternativas en otras empresas y sectores. Es decir, tenemos una tasa de absentismo todavía la más alta de Europa. Parece que ha ido mejorando, que va mejorando, pero también resulta que tenemos muchos puestos y hay voces que dicen que no están los recursos humanos adecuados para atender a las demandas y necesidades de las empresas. El Banco de España, por ejemplo, otra noticia de no hace tanto, de septiembre del 23, perdón, alerta de la falta de mano de obra a pesar de una tasa de paro récord comparada con Europa. Creo que no récord en España. Eh, y por lo tanto, también noticia de septiembre o así, el absentismo laboral repunta, 2 décimas en el primer trimestre, se pierde el 6,3 de las horas pactadas. El 77% de las ausencias laborales se produjeron debido a bajas médicas y solo el 1,5% faltó a su trabajo sin justificación. En otros países esto es distinto. No suelen ser tantas las ausencias médicas y hay gente que falta al trabajo sin justificación y le descuentan, lógicamente, no sé si además tienen penalización, pero le descuentan los días no trabajados. Bien, en esta perspectiva un poco más amplia, y esto tómenlo todo como provisional y reflexiones de una persona y de un profesional y de un investigador interesado en lo que nos está pasando, pues yo creo que hay 3 elementos que pueden requerir una cierta reflexión y que yo no, aquí no voy a decir ni mucho menos la última palabra, sino que son más bien preguntas para invitar a que ustedes aporten su palabra. Los efectos de la pandemia. Vamos a ver, parece que esto ha cambiado mucho y hay muchas voces, por ejemplo, la gran renuncia, más bien en Estados Unidos y en los países con economías liberales. En nuestro país, pues la renuncia silenciosa se ha caracterizado porque muchas veces uno no se ha ido a otro puesto de trabajo, pero digamos que ha minorado o ha reducido sus aportaciones y su compromiso. También parece, y hay voces que dicen que la gente después de la pandemia se ha replanteado el sentido de la vida, qué hacen con su vida, etcétera. Desde luego, la pandemia y la pospandemia parece que han incrementado la ansiedad, el estrés, los problemas de salud mental, los problemas de bienestar. El teletrabajo, por una parte, ha abierto unas posibilidades, por otra parte, unos recelos, no acaba de funcionar, hay empresas que están volviendo a la presencialidad. Perdón. Parece que se acusa más el agotamiento y la fatiga de estos años que hemos tenido difíciles por la pandemia y nuevas adicciones a redes sociales y su nocividad, que creo que también es un elemento que puede ser muy peligroso. De todos modos, yo hace 10 años participé ya en una task force de la Dirección General de la Salud Mental del Ministerio de Trabajo británico, y ahí ya el logo y, digamos, el leitmotiv de lo que trabajábamos era el trabajo ha de ser parte de la solución de los problemas de salud mental y no parte del problema. De todo lo que pasa es que eso hay que verlo y no siempre es así, lamentablemente. Si miramos otra zona que también está trayendo muchísimos cambios, pues es toda la zona de la digitalización y el uso de la inteligencia artificial. Es impresionante el número de informes de grandes organismos internacionales sobre el futuro del trabajo, sobre el impacto de la digitalización, sobre el impacto de la robotización. Y la verdad es que, empezando por abajo, pues hay todo un reto de problemas porque se están destruyendo debido a la automatización.
puestos de trabajo, pero sobre todo se están transformando puestos de trabajo requiriendo competencias, habilidades, conocimientos distintos para los que algunas o bastante gentes no están preparados. Otros están bastante preparados, pero la manera en que se están digitalizando los puestos de trabajo, pues es una manera que más bien afecta simplifica los puestos de trabajo de tal manera que las personas cualificadas más bien están en unos trabajos monótonos y poco motivantes. Eh, hay un, ha habido toda una serie de estudios que han analizado cómo se está implantando la inteligencia artificial y sobre todo los algoritmos en la gestión de recursos humanos. Es lo que se llama la dirección algorítmica de recursos humanos. Hay un autor, Todolí, que ha distinguido entre una aplicación extractiva y una aplicación generativa. La aplicación extractiva sería aquella que se usa los recursos humanos para controlar, para, digamos, penalizar y para, de alguna manera, restringir el margen de maniobra y la autonomía del trabajador. Mientras que la generativa sería cómo la inteligencia artificial se puede utilizar para apoyar y potenciar un buen trabajo del trabajador, en especial de los profesionales, porque también en ese campo, sobre todo la inteligencia artificial generativa, lo que se conoce como el chat GPT, etcétera, etcétera, pues pueden ser muy útiles para el desempeño y Microsoft lo vende diciendo, hemos hecho un estudio de 30.000 trabajadores en todo el mundo y hay un porcentaje muy alto de gente que dice que tiene sobrecarga en el trabajo. Bueno, pues el chat GPT es un magnífico, digamos, la inteligencia artificial puede ser un magnífico asistente que te quite trabajo porque te realice trabajo, digamos, preparatorio para que tú luego lo hagas. Y la verdad es que es así, porque puedes pedirle. El otro día yo tuve que hacer un informe de una persona para avalarlo para un premio y dije, voy a probar a ver qué me dice el ChatGPT. Y le dije, dime, hazme un informe para respaldar a esta persona, para este premio, de esta asociación, tal y cual. Bueno, me hizo un informe bastante bien. Mm, Lógicamente no es el que yo hice, pero no iba desencaminado. Bueno, pues eso puede ocurrir en muchos aspectos y por lo tanto es importante tener en cuenta. Por ejemplo, el tercer ámbito donde yo veo que está habiendo un revulsivo y un cambio muy fuerte es el ámbito de los cambios laborales. Antes, el estándar, aunque no fuera totalmente generalizado, pero el estándar era One Career Organization. Los trabajos, digamos, del mercado primario, pues mucha gente los desarrollaba a lo largo de su carrera en la misma organización. Por ejemplo, ese no en mi caso, yo he estado prácticamente, salvo 3 meses en la Universidad Complutense, pues siempre en la Universidad de Valencia. Yo pedí mi hoja de vida y un colaborador mío de unos 10, 28, 25, 26 años también pidió su hoja de vida. La mía era de media hoja y la suya ya tenía 4 páginas, porque 5 días había sido azafato o azafata en no sé qué congreso, tantos días había estado contratado para esto. Es decir, y a veces ya no son contratos laborales, son contratos de servicios y la persona trabajadora es autónoma. Y eso cada vez se está viendo más en lo que se llama la economía geek. De hecho, hay mucha preocupación. Nosotros estamos haciendo unos estudios en la Comunidad Valenciana sobre la incidencia del trabajo geek y del trabajo en plataformas y estamos siguiendo, digamos, la inquietud que tiene la Unión Europea de identificar a los falsos autónomos. De hecho, ya ha habido sentencias que han obligado a determinadas empresas a contratar como trabajadores a los riders porque en realidad sus condiciones de trabajo eran de trabajo por cuenta ajena y no por trabajo por cuenta propia. Pero está después toda la temática que permite la flexibilidad espacial, temporal y de otros muchos tipos, la movilidad, el trabajo remoto. Hay cada vez, y eso obliga a cada vez una mayor diversidad en la gestión de la propia carrera. Es cada vez menos extraño que a lo largo de nuestra carrera o de la carrera de las personas, en especial de los jóvenes, pues haya periodos de desempleo, periodos de autónomo, periodos de contratos, periodos de
vuelta a la formación y a la cualificación, etcétera, etcétera. Con lo cual, periodos en que uno va a la población pasiva porque tiene un niño y quiere estar 3 años y digamos, no está como población activa. Por lo tanto, tenemos un gran dinamismo que además requiere una gran formación y una gran preparación. Eh, Les voy a contar rápidamente. Estuve revisando para una monografía que hemos terminado hace muy poco sobre las competencias digitales y las digitalizadas. Y estuve revisando el informe de CDFOP sobre las competencias y las necesidades de skills en la Unión Europea. Por una parte se decía que hay necesidades de que la gente actualice sus skills porque está cambiando mucho el mundo del trabajo. Pero por otra parte, cuando se le preguntaba a los trabajadores, ¿tú crees que estás preparado para tu trabajo? Un porcentaje importante decía que sí. Y cuando se les preguntaba, ¿tú estás sobrecualificado para lo que te pide tu trabajo? Y un porcentaje no banal, o sea, no recuerdo y no quiero decir cifras porque no las recuerdo, pero decía que sí. Esto nos llevaba a pensar, decir, ¿aquí qué está pasando? ¿Es que la gente no se da cuenta de que necesita otras competencias? ¿Es que la digitalización en Europa está siendo de manera que le damos mucha capacidad de decisión a las máquinas y los trabajadores hacen, digamos, lo que es periférico, el trabajo menos que añade menos valor? A veces eso puede pasar, no siempre, pero a veces puede pasar. Y por eso se habla de la dualización del mercado laboral. Puede haber un grupo de personas con unas condiciones magníficas, con unas demandas, con una gran aportación de valor, pero que junto a eso se está precarizando y puede haber un grupo muy amplio de personas que cada vez está bajando a trabajos con menos compensación, de menos calidad, con menos seguridad y estabilidad, etcétera. Por lo tanto, y entonces encontré un informe que me llamó mucho la atención, es de una fundación, de un instituto de investigación norteamericano que se llama Burning Glass. Y ese informe, desde el 2015, han estudiado 300 millones de ofertas de puestos de trabajo y con medios de inteligencia artificial rastrean qué competencias van pidiendo todos esos puestos, organizándolo por sectores, por ocupaciones, etcétera. Y qué curioso, ellos son capaces de identificar lo que llaman las competencias disruptivas y las ocupaciones disruptivas. El año pasado no se pedían prácticamente nada, voy a poner un ejemplo que no es real, sobre seguridad en equipos electrónicos y seguridad digital en las empresas. Y ¡pum! De un año para otro, eso sube un montón. Y hay un montón de puestos de trabajo. Esta gente identifica las competencias disruptivas, lo divulga y anima a los centros de formación a estar atentos a estos cambios. Bien, como ven, los cambios son muy importantes, no va a reducirse la incertidumbre y desde luego está siendo difícil. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas ha publicado una monografía magnífica para la Fundación BBVA en donde muestra las dificultades que tienen los jóvenes de menos de 35 años para, digamos, instalarse en un entorno laboral suficiente y adecuado para poder acceder a salir de la precarización, etcétera. Bien, pues todo esto es lo que yo creo que hemos de seguir reflexionando y yo creo que la psicología tiene mucho que hacer en esto. La psicología del trabajo, pero también todos los ámbitos de la psicología. Y hemos de hacernos oír a nivel social, hemos de investigar y hemos de transferir investigación a los profesionales. Y desde luego hemos de tomar conciencia que no estamos libres de todos estos cambios que he descrito. La ocupación de los psicólogos, las ocupaciones de los psicólogos están cambiando y van a cambiar muchísimo. No digo ya las de psicología del trabajo de las organizaciones, porque con los algoritmos de recursos humanos y con los big data, esto ya es otra cosa, ya no es lo que de antes. Por lo tanto, creo que es importante reflexionar sobre esto y ver por dónde vamos a ir, porque hemos de seguir
contribuyendo a que el trabajo sea humano, a que las transformaciones sean centradas en la persona, human-centric. Eso es lo que pide la Unión Europea, la digitalización 5.0, pero nos queda mucho camino por recorrer y tenemos muchos peligros si no aplicamos el conocimiento experto y la investigación de varias ciencias, pero desde luego entre ellas tiene un papel primordial la psicología. Bien, con esto yo doy por finalizada mi conferencia. Les agradezco muchísimo su atención y quedo a su disposición para escuchar sus aportaciones y sus preguntas y en lo que pueda para responderlas o comentarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Realmente ha sido un placer escuchar todo el trabajo, los datos, en fin, nos ha surgido muchísimas dudas, muchísimas preguntas, yo creo que sí, ¿no? A mí por lo menos, la verdad que sí. Y bueno, quisiera dar la palabra ahora mismo al presidente de nuestra academia que nos ha acompañado y bueno, pues querría decir unas palabras. Y luego pasaré a dar la palabra al resto de los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias a la chairman de esta conferencia que viene haciendo una gran labor y sobre todo también enhorabuena a nuestro compañero de academia y gran figura de la psicología contemporánea que es el profesor José María Peiro. Creo que esta lección de hoy pone de relieve cuáles son los nuevos horizontes en que los psicólogos tenemos que trabajar. Yo quería, solo en términos de con relación con las últimas orientaciones que nos ha dado el profesor Peiró, decir, ¿en qué medida piensa el profesor Peiró que estamos en condiciones de modificar la enseñanza de nuestra formación profesional y modificar la enseñanza de las escuelas técnicas y profesionales para ajustarlo a las nuevas líneas que en esta conferencia que usted ha presentado ponen de relieve la transformación del campo laboral? Me Eh, gustaría conocer su opinión. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. A ver, yo creo que en principio hay, hay una conciencia de que ha de ir cambiando todas esas enseñanzas, como también han de ir cambiando las universitarias, ¿eh? No, no los dejo fuera porque ahí viene mucho cambio también. Pero sí que es verdad que toda la preparación profesional, y yo creo que ahí se han hecho avances y las estadísticas van mostrando que se va ganando en, digamos, en prestigio, en reconocimiento, a lo que ya no son titulaciones universitarias. El problema que tenemos, y creo que también se está abordando, pero quizás habría que acelerar, el problema que tenemos es que la formación en esos puestos y en esas ocupaciones es cara. Y además es dinámica. Es decir, si yo tengo que formar a una persona en usar una serie de maquinarias y herramientas y tecnologías digitales, pero mi centro no tiene casi tecnología adecuada, actual, y estoy usando una tecnología de hace 10 años, vamos mal. Claro, ¿cuál es la solución? Pues la solución no puede ser equipar en el último berrido a todos los centros de formación profesional, de enseñanza. La formación tiene que ir también por lo que se conoce como formación dual. Es decir, que las empresas, igual que ocurre especialmente en los países como Alemania, Austria, Suiza y en otros muchos porque se han ido avanzando, en España también. En España hay una fundación para promover la formación dual. En España el Ministerio ha hecho un informe, pero claro, tenemos unos cuantos problemas que no tenemos resueltos. Primero, nuestro tejido empresarial es pequeño. Porque ¿qué es la formación dual? No es solo que una empresa reciba a alguien y le deja hacer unas prácticas o más o menos estar allí y echar una mano en lo que se puede. No, no, no. Es planificar la formación, no solo en prácticas. Es que la gente de la empresa colabora también con los centros en la formación. Por lo tanto, es involucrar y crear una simbiosis de empresa y
de empresa y de, digamos, servicios laborales de empleo, ¿por qué no? También, porque toda la formación, digamos ya posterior a la formación reglada profesional, pues es de responsabilidad de los... Y ahí también hay que, todos los centros colaboradores y todos los centros propios han de tener ese tejido, han de tejer esa relación. Y ese es el gran reto que tenemos. El gran reto que tenemos es que, y esas empresas han de dejar ir a los chicos y a las chicas a sus empresas a usar la tecnología que ellos están usando y a tener training in the job. Y esos capataces o formadores o expertos profesionales a veces han de ir al aula a dar clase y el programa se ha de tejer en colaboración. Ese es el camino. Y ahí también hay fundaciones que están haciendo una labor magnífica, porque están promoviendo la articulación entre los centros de formación y las empresas. Y eso también hay que reconocerlo. Muchísimas gracias. Enhorabuena, otra vez. Muchas gracias, José María. La verdad que tenemos ahí dos preguntas que han levantado la mano. Bueno, tengo que decirte que aparte de las felicitaciones por la conferencia que ya están ahí en el chat, tenemos personas de México, tenemos personas que yo esté viendo, que seguro que se me está pasando, pero de Guinea Ecuatorial, es decir, que realmente nuestras conferencias de los miércoles llegan a muchos países, no solo a España. Y quiero dar las gracias, ¿no? por este seguimiento. El profesor Eduardo Leal levantó la mano el primero, así que le voy a dar la palabra, por favor. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Desde Gracias, Perdón. México. Gracias, Maripaz. José María, te saludo con el cariño de siempre. Te Y yo quiero también. decir que me impresionó tu exposición por la parte, ya me lo propuse, se lo voy a compartir a mis alumnos hoy mismo en la tarde, de combinar la parte cualitativa de los focus group con la parte cuantitativa. Una presentación muy completa. Yo nada más quisiera hacer una reflexión muy breve y pregunta para ti. Eh, Tú estás hablando de cambios laborales fundamentales, flexibilidad, diversidad, demandas, incertidumbre, etcétera. Eh, ¿En dónde va a quedar el contrato psicológico, el plan de vida y carrera, los planes de desarrollo? A veces me pongo un poco melancólico con eso ante toda esa turbulencia, mi querido maestro. No. Este, ¿Y qué piensas tú con respecto a que una alternativa podría ser trabajar con los líderes? Que los líderes, los jefes, sepan administrar esta diversidad y sean el vehículo para la gestión y la asimilación del cambio ante esta turbulencia, yo la llamaría psicosociolaboral. Esforzarnos en ese sentido para la prevención y para la atención y reducir esa escala de grises, porque en México está habiendo muchos grises oscuros que se van porque ahora la ley me permite por estar de perseguirme del trabajo. En fin, eso te comparto, querido amigo. Bien, pues nada, es un placer verte y poderte saludar a través de la pantalla y la verdad es que es, vamos, una alegría verte aquí. Eh, Gracias. yo, yo soy optimista, optimista moderado. Espero no ser ese tipo de optimistas que están poco informados o nada informados. Soy optimista no porque las cosas sean fáciles, sino porque confío en que seremos capaces de gestionarlas. Es decir, el contrato psicológico va a seguir. El tema es cómo lo formulamos. Y el tema es, el contrato psicológico siempre habrá, aunque sea horrible, siempre lo habrá. El tema es si es un contrato psicológico basado en lo transaccional o en lo relacional. Si está basado en la confianza o si está basada en la desconfianza y en el control. Por eso yo digo, una de las cosas que yo recomiendo es mucho cuidado con los algoritmos que te permiten saber si en vez de estar tecleando fulanito de tal, ha puesto a su amigo a teclear porque se ha ido toda una mañana. No puedes saber. Bien. Yo puedo saber, pero yo si tengo el algoritmo puedo saber que esta persona hoy no está trabajando alguien en su lugar. Lo puedo saber, solo por la manera en que teclea. Pero ¿es eso lo que quiero saber? Porque si eso lo sé, ¿para qué?
¿Se lo voy a decir al trabajador? ¿Le voy a avisar de que lo voy a saber? ¿Qué pasará con el contrato psicológico entonces? Cada vez hablamos más de que necesitamos talento. Bueno, así no se consigue talento. Si tú Sí, vas a un contrato transaccional, que yo siempre lo digo, del contigo pan y cebolla, que era el contrato relacional, a esta rueda de la bicicleta me la llevo yo porque la bicicleta la partimos en dos que nos estamos divorciando. Pues bueno, pues si todo el negocio que hacemos es que durante la relación, el tiempo que sea, no tiene por qué ser toda la vida, la relación es transaccional y a veces peor, pues la hemos liado. Luego, ahí estaremos los psicólogos para seguir aconsejando cómo se han de trabajar. Y lo mismo va a pasar con los planes de carrera. Pero además, seamos conscientes de una cosa. Yo estaba hablando el otro día con una persona y dije, hombre, sería bueno, siempre se le dice a los hijos, mira, sería bueno ya que te sales de trabajo, que es, oye, que es de por vida, venga, pues, hombre, dice, ¿y a ti quién te ha dicho que a mí me interesa un trabajo de por vida? Entonces, muchas veces el problema lo tenemos nosotros. Hay un así es. problema grave con los jóvenes, pero muchas veces el enfoque del problema lo creamos nosotros y les metemos en la cabeza o les planteamos aspiraciones y expectativas que para nosotros son valiosísimas. Y a veces hay gente que se tira 3 años preparando una oposición, que está muy bien, siempre que después la saque, y si no, pues también, porque, bueno, él sabrá o ella sabrá. Pero el problema lo tenemos a veces nuestra generación, ellos también, pero otro. Y nosotros hemos de ser como profesionales capaces de asesorarles en su situación. Sí, señor. Muchas gracias. Saludos en casa con todo Bueno, cariño, por favor. Un igualmente, abrazo. Muchas igualmente. gracias, Eduardo, por conectarte habitualmente a nuestras sesiones. De verdad que eres parte de este equipazo, o sea que lo sepas. Te lo Muchas agradecemos mucho. gracias. Gracias, amigos queridos. Muchas gracias, José María. Bueno, hay muchas felicitaciones en el chat. No voy a leerlas todas, pero bueno, por tu magnífica conferencia, por tus reflexiones. Siempre había alguna pregunta sobre qué opinabas tú sobre la neurosis de renta. No decía, permíteme preguntar por la mal o bien llamada neurosis de renta. No sé qué te parecerá. Es que yo lo siento reconocer mi ignorancia, pero aparte del significado de las palabras, no sé lo que es, así que por mi parte estaré encantado de saberlo si me escriben un correo. Bueno, yo te iba a preguntar Bien, una hace cosa, José referencia María, a la porque a mí me neurosis de vivir de renta, pero bueno, no lo sé. Yo te iba a preguntar una cosa que a mí me has hecho pensar, ¿no? Durante la conferencia, como a muchos de nuestros espectadores que de hecho pues te lo agradecen en el chat continuamente, ¿no? Siempre aprendemos de ti y bueno, está todo lleno, ¿no? Eh, yo ya sabes que no soy experta en el mundo laboral, no para nada. Trabajo, de hecho, en el mundo clínico y con las víctimas, ¿no? Pero según estabas hablando, yo me estaba preguntando si en esto, a ver, todos tenemos un amigo de estos que dicen que si te pagan sin trabajar, ¿por qué vas a trabajar? ¿No? Es un poco la frase, ¿no? Y yo siempre les digo, porque el trabajo te da muchas cosas, ¿no? Y yo me pregunto si sería interesante que la gente supiera qué es lo que te da el trabajo, porque, por ejemplo, las víctimas del terrorismo, que es donde yo trabajo habitualmente, pues hemos visto que a veces las ayudas hacen que estas personas no tengan que trabajar, pero con eso pierden recursos. Es decir, que lo que por un lado te hace ganar recursos, que es no tengo que trabajar y puedo cobrar de un dinero, pero en realidad estoy perdiendo recursos, ¿no? La teoría de la conservación de recursos del profesor Stephen Hawking explicaba cómo a veces las personas creen que ganan recursos, pero en realidad pierden. Y yo pregunto, ¿no? Porque yo lo vivo, o sea, yo lo vivo en mis carnes, que dicen, o sea, cuando tú trabajas en un trabajo que te gusta, que te da ese sentido que los seres humanos hemos visto, los estudios lo han demostrado, ¿no? Que te hace sentirte mejor, vivir más tiempo, trabajar por un bien por encima de ti mismo. Cuando la gente pierde eso, cuando la gente está en casa, cuando no tiene a sus compañeros de trabajo, cuando no se siente parte de un equipo,
cuando no es capaz de sentir que está haciendo algo, pierde mucho, ¿no? Sería interesante como acción para que la gente, pues en esa circunstancia de decidir, como decía el profesor, ¿no? Esto de que hay más bajas cuando hay mejor economía, hay menos bajas cuando hay peor economía, ¿no? Sería interesante que la gente también supiera que las personas que trabajan, que sienten que hacen algo interesante por su comunidad, por ellos, son más felices, viven más tiempo y tienen mejor salud. ¿Deberíamos decirles eso, profesor? Sí, un telegrama, si puedo, un telegrama. Mi carrera de investigador, bueno, empezó en historia de la psicología con el profesor Carpintero y no hay la historia es la maestra de la vida, luego nunca se lo agradeceré bastante, pero después ya cuando entré en el ámbito de social y de organizaciones, mi primer proyecto, que fue un proyecto internacional, fue Socialización, Work Socialization of Youth, 1984-85. Eh, Allí hicimos un estudio longitudinal de 3 años en que seguíamos a los jóvenes y veíamos cómo se les socializaba en la empresa, cuando se les acogía y cómo iban avanzando. Pero una de las cosas que vimos allí es que eso era más socialización organizacional, que lo que era work socialization ya venía en mucho cocido. Es decir, es decir, es en la infancia como y en la adolescencia cuando uno adquiere el significado del trabajo para él. Y ahí es donde está la cosa. Si uno adquiere un significado del trabajo porque lo transpira de su familia, de su entorno, adquiere unos valores eh, de unas ciertas características, pues lógicamente después, por mucho que queramos que sepan que eso es de otra manera, no su conocimiento, sino sus creencias son otras. Claro, eso no quiere decir que eso sea inmutable, porque la otra cosa que nos dábamos cuenta en ese estudio es que según los países, la socialización de los jóvenes era más o menos buena o más o menos precaria. Y eso es la ventaja que tuvo, pues, hacer el estudio en Japón, en Estados Unidos, en Italia, en Holanda, en Alemania, etcétera. Claro, pues en nuestro país la socialización dejaba que desear. Y claro, cuando a una persona la primera vez que va a poner en juego sus valores laborales, le das el morrón de encontrarse con un trabajo malo, de malas condiciones, con unos supervisores. Estoy hablando de 1985. Yo creo que hay muchas cosas que están cambiando en algunas zonas y en otras menos. Pero, pues cuando eso pasa, pues entonces dices, y ahí incluso le cambiamos el nombre al proyecto, porque de World Socialization of Youth, que parecía que la influencia mayoritaria la tenía la empresa, quisimos darle la vuelta y decir Work Role Development, porque ahí el joven también tenía mucho que hacer. Y lo que vimos es que había gente que se sabía hacer valer y que transformaba las condiciones que le habían creado, porque valía. Y había otros que decían esto es insufrible y se iban y no negociaban el contrato psicológico y no negociaban. Entonces, la agencia, el ser agente, era un elemento fundamental. Pero cuidado, no quiero poner demasiado el peso en los jóvenes. La empresa también. Por lo tanto, la empresa tiene una responsabilidad social corporativa. Tiene una responsabilidad con sus accionistas y con sus propietarios. Es ganar, y con sus trabajadores, ganar dinero. Pero esa no es la única responsabilidad que tiene. Ha de ganar dinero atendiendo a los distintos stakeholders, atendiendo a cuidar a los clientes, a cuidar a los trabajadores, a cuidar a los inversores, a cuidar a los proveedores y a cuidar a la sociedad. Y ese es el milagro que han de hacer los empresarios. Perfecto, perfecto. No esperemos que los empresarios y todos los que tienen responsabilidades, también los sindicatos y todo. Perfecto, perfecto. No lo esperemos que lo hagan. Pero si se bandean y sobreviven y hasta mejoran,
pues ese es el camino. No sé si me he ido por Sí, los sí, tiros. por supuesto. Muchas gracias, profesor. Seguimos recibiendo un montón de felicitaciones, excelente conferencia. Hay una palabra por aquí pedida primeramente del profesor de Eduardo Montes. No sé si quiere conectarse y formularla directamente. Una palabra, Eduardo. ¿Eduardo no se había conectado antes? No lo sé. Sí, pero luego desapareció Amigo Ah, José de la María, conexión. ¿se me Sí, oye? sí, sí, sí. Bueno, que Hombre, me ¿cómo alegra estás? mucho poderte saludar, aunque sea a distancia. Pues lo Hace mismo, tiempo que tío, no nos vemos. es verdad. Muchas gracias por la intervención tan clara, tan concisa, tan profunda. Y te comentaba que qué ocurre con la llamada neurosis de renta, que no es un término clásico, pero que No, sí se no, utiliza coloquialmente cuando algún trabajador, después de darle el alta por incapacidad temporal, después de haber sufrido un accidente, es incapaz, real o ficticia, de iniciar esa actividad como subir a un andamio, como volver a conducir un camionero, etcétera, etcétera. Esa era mi. vale, pues mira, primero me alegro mucho de verte y de ver que estás muy bien. Segundo, te agradezco la aclaración porque fíjate que con tantos focus group esta terminología coloquial podría haber salido. No ha salido, declaro mi ignorancia. Pero te lo agradezco porque ahora le veo pleno sentido en qué consistía la pregunta. Y la verdad es que sí, de nuevo allí tenemos eh, una tarea de zona de grises. Porque desde luego está claro, y por eso es un problema si una persona tiene que estar de baja, porque su salud no le permite trabajar. Es un problema porque se está descapitalizando como persona con sus competencias, con sus conocimientos. Y es una de las cosas, de hecho hay un proyecto ahora muy bonito que está llevando adelante la profesora Karina Nielsen y en Estados Unidos Susan Peterson. Es muy bonito porque es el return to work, la vuelta al trabajo. Y lógicamente se ha de preparar la vuelta al trabajo, sobre todo con las bajas de larga duración. Y desde luego hay que capacitar a esas personas. Y si hay ansiedades y hay fobias, habrá que tratarlas o habrá que ver si hay que hacer una adaptación del puesto. Con lo cual, las herramientas están en la legislación, están en la práctica profesional, están. Ahora, hay que cuidar mucho hacerlo con equidad. Por ejemplo, hay gente que dice, yo necesito una adaptación, eso me lo he encontrado yo asesorando a varias empresas. El empresario quiere hacerle la adaptación o el profesional de la salud quiere o de recursos humanos quiere hacerle la adaptación. Pero los compañeros dicen, este tío es un cuentista. La adaptación no hay por qué. Sí, sí. A este le hacen una adaptación que se preparen que mucho vamos a pedir adaptaciones. Entonces, ya no está solo en resolver el problema de una persona, como lo percibe esa persona, que habrá que resolverlo de una u otra manera. Está también en la gestión de la equidad y en la gestión de la justicia organizacional. Y eso, por muy bueno que sea el director, el supervisor y el gerente, como no tenga un equipo que entienda estas cosas, lo normal es un self-serving bias, un sesgo a tu favor. Yo estoy fatal, yo me encuentro muy mal, a mí me lo tienen que arreglar. Y no ven el que el de al lado puede estar peor o no, y si hay unos riesgos reales, hay que arreglarlos para todos. Pero si son subjetividades, miedos y tal, habrá que encontrar fórmulas que combinen el atender a la situación de la persona y la justicia colectiva. Difícil. A mí. Nosotros, José María, llegamos a tener un convenio con Mafre para atender en la consulta estos casos. Claro, 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 Aquí en claro. Valladolid. Es normal. Quiero decir, los profesionales son quienes manejan mejor esas cosas, por supuesto. Muy bien. Bueno, Muy muchas pues bien. gracias. un placer y un Muchas gracias, alegría. Eduardo Montes. Muchas gracias, profesor. Una última pregunta breve, si puede ser, del profesor José María Prieto, que levantó la mano y con ella ya terminamos la sesión de debate. A las buenas, José María. Hola, a las buenas. Me alegro también mucho de verte a ti, aunque nos vemos de vez en Hombre, cuando.
Estamos en el mismo gremio. Vamos a ver, la Eso es. pregunta es directa. De una persona que fue el secretario de Trabajo con Bill Clinton, que se llamaba Robert Reich, aprendió un principio que es, nos, sabemos qué puesto tenemos ahora, pero tenemos que inventarnos el puesto de trabajo que tendremos dentro de 5 años, porque o nos lo inventamos nosotros o lo inventarán otros. Con ese modelo, yo he trabajado siempre, desde que estoy en la universidad, intentando inventarme los puestos y el know-how que estará a 5 años vistas, trasladando a los estudiantes que o inventan ellos o van de cráneo. Gran parte de la solución de la psicología en los últimos 30, 40 años es porque nos hemos inventado muchos puestos. Y eso tiene que ver con otro tema. En realidad, lo que yo estaba aprendiendo con Reich es el viejo truco que sabemos los que hemos jugado al ajedrez. O vas por 3 movimientos por delante del contrario, o si no, estás perdido. Por tanto, la clave está en que cada uno tiene que construirse el puesto a 5 años vista, sabiendo que tiene que hallar los huecos. En el arte marcial no prestamos atención a los huesos, prestamos atención a las articulaciones para que la persona pierda el equilibrio. Por tanto, la clave está en encontrar el hueco y hacer que los rivales pierdan el equilibrio y tener tú la postura o el posición y el estándar del puesto que te lo tienes que inventar a 5 años vista. El problema que he detectado es que en general los estudiantes de psicología les cuesta pensar con esa estrategia. Se llama también las 36 estrategias chinas que hay que trabajar para conseguir lo que se pretende. Y esa es mi pregunta y comentario respecto a lo que has planteado. Pues me parece muy bien y no conozco el libro de Reich y lo leí y cómo identificaba los 3 bloques de puestos más generadores de valor y la verdad es que es interesante y era retador en su día, creo que es del 84 y estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que has dicho, pero si hay que decir algo breve, 2 cosas. Me has recordado una persona que era químico, pero que quería mucha seguridad en el trabajo y entró como profesional en una caja de ahorros. Y yo tenía relación con él y con la empresa, con la caja, y él me decía, si a mí me dejaran, yo fabricaría toda la tinta, estamos hablando de 1979, ¿eh? Toda la tinta que necesitan todos estos en la caja. Y yo decía, menudo invento quiere hacer este. Este quiere venir a trabajar de lo que a él le gusta y que le paguen como... Bueno, ¿por qué digo esto? Porque estoy absolutamente de acuerdo y estoy muy de acuerdo, yo también lo he dicho, que los psicólogos hemos inventado muchos puestos de trabajo. Yo he dicho, la psicología ha crecido no por la demanda, sino por la presión de oferta, porque había tantos psicólogos diciendo, yo sé hacer cosas, pero a esa gente que tiene que hacer eso, y que estoy de acuerdo, y que estoy de acuerdo que muchos estudiantes de psicología o de cualquier carrera no lo piensan y no se lo plantean, yo añadiría 2 requisitos. El primero, los pies en el suelo. Hay que inventar, pero con los pies en el suelo. Ahora, en ese suelo, ¿cuál es el suelo? Pues mira, si uno se sube a una montañita de 100 metros de altura, va a haber poco. Si no se sube a ningún sitio, aún va a haber menos. Si uno se sube a una montaña de 2000 metros de altura, va a haber mucho. Entonces, no puede inventar cualquiera. No puede tener iniciativas emprendedoras viables cualquiera. Tiene que estar en unos ciertos observatorios, tiene que estar en unos círculos, tiene que generar un cierto networking, tiene que estar interesado por ciertas cosas, tiene que salir de la zona de confort, tiene que aprender y buscar, indagar y saber hacer y crear un capital social. Entonces, completamente de acuerdo. Y si quieres y si puedo añadir y te parece bien, pues añadiría esas 2 cosas. Pies en el suelo para no pensar que cualquier invención será buena y muchos recursos para estar explorando ahí donde yo voy a apostar y donde voy a innovar
que el error será un elemento esencial, pero bueno, que el error no me tumbe y me sepulte, sino que al final también vaya avanzando con éxitos. No sé, gracias, ¿eh? Como siempre, Muchas y gracias. ya esperaba yo los proverbios chinos o japoneses. Muy Muchas bien, gracias, José María, por acompañarnos siempre. José María Prieto, Beto, muchas gracias, José María Peiró, por esta magnífica conferencia, como siempre, haciéndonos pensar siempre por delante de todo. Y bueno, pues no hay más que felicitaciones, o sea, que, ¿qué te voy a decir? Ya lo sabes, pero bueno, felicitaciones por la conferencia, por aportar ideas, por la síntesis, por todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que solo queda ya a la hora que es cerrar este acto, agradecer muchísimo a nuestro conferenciante y a todos los asistentes pues el haber participado. Esto surge mucho, ¿no? Aquí surge mucha pregunta, mucha inquietud, ¿no? Yo creo que en todos, lo cual es lo bonito de todo lo que estamos haciendo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. José María, de verdad, gracias por estar con nosotros en los miércoles con la Academia de Psicología de España. Y les invito a todos pues, a que se metan también en nuestra página web, que es muy sencilla, academiapsicología.com, para ver los próximos eventos y acompañarnos. De verdad, muchísimas gracias a todos los que estáis en España, a todos los que están en otros países. Es un placer, de verdad, poder, bueno, pues coordinar estos encuentros de ciencia. Muchas gracias, José muchas María, gracias de a ti, verdad. Maripaz. Muchas gracias a Nada, ti. a todos. Venga. Hasta la próxima.